Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mary Wollstonecraft. Puede ser que me conozcan o tal vez no. Si no me conocen, el día de hoy voy a contar mi historia y cómo hice para convertirme en una escritora tan reconocida hasta el día de hoy. Para empezar, nací el 27 de abril de 1759 en Spitalfield, Londres, Reino Unido. Mis padres fueron Elizabeth Dioxon y Edward John Wollstonecraft. Nací en una familia con una posición económica bastante estable, pero mi padre terminó por derrochar todos los ahorros familiares. Además, solía beber demasiado y golpear a mi madre. Así fue que gracias a eso me acerqué mucho más a mi hermana y me convertí en un pilar para ella. Así que asesoré a Elisa para que abandonara nuestra familia y sea dependiente. Pero lamentablemente el mundo no estaba preparado para tal cosa y el destino de Elisa fue bastante precario. Tuve dos amistades importantes en mi juventud, que influirían enormemente en mi futuro profesional. Ellos eran Jane Arden y Fanny Blood. Jane se acercó por influencia de mi padre al mundo de la filosofía, y Fanny lamentablemente murió tras dar a luz. Ese hecho me marcó enormemente. Tras su muerte tomé una decisión fundamental para mi vida, convertirme en escritora. Mis primeros textos son una pequeña reflexión sobre los problemas de la mujer, sobre el problema educativo y laboral. Cuando quería buscar empleo, me daba cuenta de que mis posibilidades se reducían a ser dos, o ser institutriz o cuidadora. Además, la educación que recibían las mujeres era distinta a la de los hombres, y como consecuencia era tremendamente limitada. En mi adolescencia también tuve dos romances mal logrados, que fue con Henry Fuseli y Gilbert Imlay. Pero luego de un tiempo sola conocí al filósofo William Godwin, uno de los precursores del movimiento anarquista. Con él tuve una hija, que se llamaba Mary Shelley, autora de Frankenstein y esposo del poeta romántico Percy Bysshe Shelley. Empecé a trabajar como institutriz. Fruto de esa experiencia escribí reflexiones sobre la educación de las hijas y relatos originales de la vida real. Mi única obra de literatura infantil. Seguía un estilo bastante común de la época. Pero quería empezar a hablar más sobre las mujeres y sobre los desacuerdos que tenía sobre eso. Tiempo después obtuve empleo en la editorial regentada por Joseph Johnson. Trabajé como traductora y publiqué Vindicación de los Derechos del Hombre. Este texto en realidad fue una respuesta a la publicación de Burke. Reflexiones sobre la Revolución Francesa, ataque enorme a los derechos hereditarios y a la aristocracia defendiendo a la República. Pero este polémico texto fue el principio de lo que vendría después. Estuve en París en 1792. Había un caos ya que Luis XVI iba a ser guillotinado. En ese momento comencé a desestabilizarme por un lado porque escribía Vindicaciones de los Derechos de la Mujer y por otro me enamoré perdidamente de Gilbert Imlay, con el que tuve una hija. La relación con Imlay fue un fracaso. Le escribía desesperadas cartas como consecuencia de la depresión, al igual que también recibí varias críticas y estuve en muchísimas polémicas. Fui criticada durante muchísimo tiempo, y no solo por mi vida amorosa. Fui un objeto de críticas por mis textos que cuestionaban el sistema. Era el siglo XVIII. Eran tiempos de revolución. Me encontraba sola con una hija. Al regresar al Reino Unido traté de suicidarme lamentablemente, ya que defendía tanto los derechos y mi independencia que me encontraba en un profundo estado depresivo, consecuencia del fracaso sentimental. Luego de sacar mis obras más exitosas, lamentablemente fallecí el 10 de septiembre de 1797 en Somerstone, Londres, Reino Unido, y mi sepelio fue en Bournemouth, Reino Unido, a la edad de 38 años debido a complicaciones e infecciones derivados al nacimiento de mi hija. Tras mi muerte, mi esposo trató de rendirme homenaje publicando mis memorias, pero a pesar de la buena voluntad, únicamente fui recordada por polémicas. Mi historia, igual que mis obras, quedaron silenciadas, pero no será hasta un tiempo después cuando la nueva oleada del feminismo de principios del siglo XX se encargó de desempolvar sus textos y devolverlos a la luz. En fin, esta fue mi historia. Sin nada más que agregar y nada más que decir, espero que les haya gustado. Muchas gracias.